Bueno, en esta hermosa tarde de sábado estamos en nuestro segundo bloque muy pero muy bien acompañado. Le damos la bienvenida a Daniel Balmaceda, escritor, historiador. Un placer tenerlo acá en nuestro programa y nos ha traído su nuevo libro. Que a mí me parece súper, pero súper interesante, que tiene que ver con las palabras y frases que muchas veces utilizamos y que ya le damos una carga, ¿no? de contenido, de sentido, ya la tenemos tan habitualmente como nuestra, que muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar, porque no tienen que ver a veces con la misma palabra, ¿no? Tiene toda una historia. Y bueno, ya en nuestra habla cotidiana se han tornado parte de nuestra lengua. Y está con nosotros también Silvia Freire. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo están? Regalo, muchas gracias. No, por favor. Estás muy linda, ¿eh? Ah, bueno, pero lo decís con asombro. ¿Estará bueno el tono? Está bueno. No, como diciendo, che, estás muy... ¿Qué pasó que estás muy linda? Está muy linda porque está al lado nuestro, en realidad. Bueno, no, cero mérito, ¿ok? Silvia también tiene su hijito. Sí, porque para mí los libros son este es el número 30 y pico del libro ya. Wow. Sí, un montón ¿Cómo de hacen libros, para escribirlo? Digo, para alguna vez terminar un libro. Pues yo pienso, yo soy tan perfeccionista, ¿no? Que si escribir un libro, como siempre, lo puedes ir modificando o mejorando. En algún momento que uno tiene que decir, no, basta, está hecho. Bueno, ¿Cómo lo hacen? Lo que pasa es que Silvia tiene, igual que yo, gráfica encima. Entonces estamos acostumbrados a los cierres periodísticos. Claro, hay que cerrar en un... Y ahí entonces sabemos que cuando hay que cumplir, hay que cumplir. Sí. Está bueno. ¿Puedo contar una infidencia chiquitita? Sí. Muy chiquita. Estaba en la Feria del Libro otra vez y había en un momento una aglomeración terrible de gente. Dije, ¿qué estaba Borges? Dije yo. No, estaba Silvia Freire entre medio de una muchedumbre de personas que la querían saludar, darle un beso, sacarle un autógrafo con ella. Sí, por suerte la gente se identifica. Supongo que porque el idioma es el de la señora que está cortando ahora por ahí, está lavando los platos. Sí. Ese es el idioma y se ve que eso es lo que gusta. El título es muy tentador, deja de romper los espejos. Enseguida nos contás de qué se trata el libro, pero me gustaría analizar un poquito esas frases, porque a todos nos va a divertir, ¿no? Lo que Daniel tiene para contarnos. Frases como, por ejemplo, estar en Pampa y la Vía, que uno la usa todo el tiempo. Me dejaron en Pampa y la Vía, como el sentido que le damos es me dejaron pelado, ¿no? Claro. Sí. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, a comienzos del siglo XX vos tenías el hipódromo por donde está la cancha de River. Ajá. Y para llegar ahí tenías que hacer un transbordo. Ibas hasta Barrancas de Belgrano en un tranvía y después tomabas el que iba específicamente al hipódromo. Ese segundo comprabas el ida y vuelta directamente. Entonces cuando quedabas pelado en el hipódromo, lo único que te quedaba era el boleto para llegar otra vez hasta Pampa y la Vía, que era donde te dejaba ese tranvía, y ahí te quedabas. Ah, mirá qué loco. Así que de ahí viene. Bueno, pero el sentido entonces tiene que ver con el origen en este caso. En esa se quedó exactamente, se quedó sí, porque es una frase local, exacto. Ah, qué bueno. Hay otra que está en la lista, tenemos una lista de frases interesantísimas. Vamos a tratar de apurar si llego con todas porque me encanta. De paso cañazo. ¿Y de paso cañazo? De paso cañazo. El cañazo era un lanzazo en realidad. O sea, vos cuando, como las lanzas eran de caña, cuando tirabas un cañazo era que le tirabas la lanza a alguien. Bueno, en este caso la frase completa era española, ave de paso, cañazo. Que significa al ave que pasa hay que pegarle. Hay que pegarle. Bueno, era para el turista. Claro. El español decía, al ave de paso, al que viene así de paso, le damos un cañazo. Es como que aprovechamos la oportunidad que también es bastante parecido a de paso tiene cañazo. que ver, pero uno no se pone a analizar, ¿te das cuenta? Eso lo usás todo el tiempo. Bueno, y de paso cañazo, ¿y de dónde viene cañazo? No te lo pones ni a pensar, está buenísimo saberlo. Perdido como turco en la neblina. Esa es increíble porque en Europa no se conoce la frase. Ah, no, esa es nuestra. Menos. Sí, es nuestra y es del norte del país. Porque en el norte se le dice tucu a la luciérnaga, tucu o tuco a la luciérnaga. Por lo tanto, ellos es una palabra quechua, ¿no? Sí. Tuco o tucu. Entonces ellos lo que decían era perdido como tuco en la neblina, que era perdido como una luciérnaga en la neblina, que está totalmente perdida. Ah, no tiene nada que ver con el turco. Yo siempre pensé que en Turquía no había nada de niebla, entonces claro, un turco se siente raro en un lugar. Cuando la frase bajó, escrita, no tenía lógica. ¿Cómo iba alguien a estar perdido como un tuco? Entonces corrigieron porque suponían que evidentemente se refería a turco. Y es más, la frase no se conoce en ninguna otra parte, salvo en la Argentina. Es loquísima. Eso es como con los apellidos que te lo anotaban mal y así quedaron. Que ponían cualquier cosa. Que te ponían cualquier cosa. Exactamente, sí. Qué loco. ¿Y cómo llegan a tener tanto uso? ¿No? Bueno, justamente frases se inventan todo el tiempo, pero cuando esa frase logra concentrar perfectamente una idea, es cuando avanza en el tiempo y se convierte en un clásico.
Fíjate que nosotros decimos perdido como turco en la neblina, sabemos inmediatamente lo que estamos diciendo todos. Claro. El concepto es mucho más amplio que es. O cuando decimos, como dijimos, perdido perdón, en Pampa y la Vía. En Pampa y la Vía, En Pampa y la claro. Vía. Entonces, eso es lo que tienen las frases que trascienden. Lograr que todos captar una idea perfecta. que todos sepamos bien de qué estamos hablando en ese momento, ¿no? Claro, con pocas palabras. Con 3 o 4 palabras. Es muy gráfico lo que querés decir. Esta me encanta. A buen entendedor. Pocas Pocas palabras. Ahí está. Vender humo. Es un Vende vendedor humo. de humo, claro. Bueno, viene de los romanos. Ah, Vos sabés que había un emperador, tenía 16 años, en el año 222, que se llamaba Alejandro Severo. Y alrededor había un tal Petronio que era el que se hacía el influyente. Y decía, yo voy a conseguir, porque Severo es medio débil, yo les consigo a todos influencia con él. Cobraba plata. no hacía honor a su apellido, Severo. No, Severo era bastante severo. Este era un bocón, en realidad, Petronio. ¿Y qué hizo Severo cuando se enteró? Mandó a ejecutarlo por tratar justamente de vender influencias que no tenía. Ajá. Y lo ejecutó de una manera muy especial, en una pira de ramas verdes, porque él decía que no tenía que morir por el fuego, sino por el humo ahogado. Y junto a... Jodido. Severo era Severo. Y justamente cuando se produjo la ejecución, había al lado un heraldo que leía un texto que decía: el que vende humo, a humo muere. Y entonces de allí quedó la frase vendedor de humo para el que Sí, que te vende no tienen cosa. exactamente. Claro. Qué buena. Esta no tengo idea dónde puede venir. La mar en coche. Bueno, mar es en española. Vos sabés que a comienzos de siglo tener un automóvil era un lujo de muy pocos, Ajá. porque tenías que mantener al chofer, tenías que obviamente mantener el auto, era realmente un lujo muy caro el auto. Irse de vacaciones, irse a la playa, tampoco era algo que alguien Claro, podía hacer. común. Por lo tanto, ir a la mar y en coche era el más que eso, sumum. es decir, vos, tal cosa, tal otra, tal otra. Y la mar en coche, bueno, más que eso ya no puede haber. Claro. ¿Usás alguna de estas palabras en tus libros? Sí, no recuerdo si en los ¿Alguna frase? libros, pero seguramente sí, porque mis libros son esos Coloquiales, ¿no? Por eso. me siento y digo, qué loco, ¿no? Ese pajarito que... Y ahí reflexiono. Y largás, Así que claro. seguramente Sí, debo seguro tener que de pasás esas. Sí, por sí. allá. Voy Sí, a buscar. En la obviamente. compu voy a hacer que me detecten alguna de esas estas ideas. frases. Sí, O seguro. sea, ¿y cómo haces para llegar a conocer el origen de Y estas bueno, frases? en ¿Cómo se realidad investiga eso? lo que haces es empezás a través de una frase que te causa curiosidad, hacer el camino inverso y ver hasta dónde llega y tratar de llegar justamente al origen. A veces te quedas en el camino o te das cuenta que la historia no es tan interesante, no es atractiva y entonces se van descartando. O esta que es una que ahora como que ¿cómo puedo decir? Está moderna, porque algunas popularizó veces se más. popularizó, claro, está en boga, está baqueteado. Yo se la sé. Yo creo que Pero sé. porque, claro, ahora la usan Claro, los claro, jóvenes sí, sí, también. sí, Algunas de pero- estas, no sé, en Pampa y la Vida, por ahí hay una generación Claro. que todavía no sé si sabe qué quiere Claro. decir. Claro, Da claro. tanguera, ¿no? ¿Puedo Claro. decir? Vamos con Tommy, vamos con Tommy. A ver si Dale, está bien. Yo dale. tengo entendido que en una época a los impíos, a los irreligiosos, ¿Sabe el origen? se les pegaba con la vara, la baqueta. Con la vaqueta. Entonces quedabas tan hecho pelota que ahora sí estás baqueteado porque es, digamos, cómo quedaba la persona después de recibir ese castigo, ¿no claro, puede ser? para nosotros tuvo un significado muy parecido, porque no Sí. era con los impíos, sino con los que se escapaban en los ejércitos, con los desertores. San Martín había impuesto justamente el pasillo de baquetas, y expliquemos un poco más que la baqueta es la vara con la que se colocaba la pólvora dentro del fusil, esa vara de hierro para sí. empujar. Sí. Entonces, todos los soldados que tenían un arma, un fusil, tenían la baqueta, y al desertor cuando lo atrapaban le pegaban todos, tenía que pasar, en vez de la manteada, le pegaban con la baqueta y que quedaba Hecho todo pelota. baqueteado. ¿Puedo hacer una Como- pregunta? Aquellas personas que trabajan en los medios de comunicación, ¿no? Trabajan con el tema del buen hablar, tener buena oratoria, una dialéctica adecuada. ¿Es correcto, es pertinente que utilicen estos términos? ¿O tal vez es más parte como de algo vulgar, del lunfardo? ¿Está bien lo que pregunto? Bueno, ¿no? del habla popular. No, Sí. es absolutamente correcto, Está porque son símbolos, códigos que nosotros manejamos con claridad. Claro. Es decir, que sin duda tienen que ser utilizados. Te lo hacen más relajado y más entendible por todos. Totalmente. Lo contrario estaría mal, que uno quiera hacerse el difícil y tratar de explicar en muchas palabras
palabras cosas que son mucho más claras de explicar en pocas. Y van pasando de moda, ¿no? Porque esto de la época de San Martín ahora se usa baqueteado y no se usa otra que quizá era de la época de, no sé, del tango. Exactamente, y se han perdido, exacto, sí, sí. Esto me gusta, yo lo uso un montón. Yo lo uso al revés. Acá dice ni pincha ni corta. Yo uso ni corta ni pincha. Porque, o sea, y bueno, es así, ¿qué querés? Viste que el orden de los factores a veces te altera el producto. Acá no sé, no. acá no parece. Bueno, sí, porque en realidad en este caso las dos, se puede decir de las dos maneras y no se refiere a la cuchara, porque uno dice el tenedor pincha, el cuchillo corta y la cuchara ni pincha ni corta, no. No. En realidad era el arma blanca. Cuando vos ibas al campo de batalla tenías que ir con un arma, con un sable o una espada que estuviera bien afilada. bien preparada, porque si no, ni con la punta ibas a pinchar a alguien, ni con el filo ibas a cortar a alguien. Imagínate en medio del combate estar con una espada que ni pincha ni corta. Claro. Estabas en problemas. Claro. ¿no? Y allí Y bueno, sí, lo usamos para gente que no tiene importancia a veces ahora. Lo trasladamos a Claro, alguien, una persona alguien no que corta no ni sirve. pincha, que no sirve, exactamente. Sí. Puedo preguntar una que es súper interesante, Sí. que la veo aquí en la parte trasera del libro. ¿Por qué al Chavo del Ocho? ¿Por qué al actor se le decía Chespirito? Porque eso está muy buena. Roberto Gómez Bolaño, mexicano. Porque cuando era chico escribía obras de teatro en su casa, así en forma casera. Guiones. Y entonces le decían cariñosamente el pequeño Shakespeare. Y en el mexicano, Chespirito. No sonaba muy inglés, claro. Exacto, sino Chespirito. Maravillosa la historia. Loco. Qué Esta también, talentoso. hacer una salvedad. Claro, ¿por qué salvedad? Porque no salvamos nada, no sé. Mira, Paula, me imagino, vamos a suponer que Tomás te tiene que salvar a vos y va a tener que probar primero tu vaso de agua para saber si tiene veneno o algo. Lo que está haciendo... ¿Lo harías por mí? No, olvídate. Es más, por vos me comeré un sanguchito, Pau. Mirá como que la excusa para comérselo en vivo. Cuando después, o sea, cuando probaba que el vaso no tuviera nada, el vino no tuviera nada para el rey, ese hombre estaba haciendo una salva. Y justamente cuando no pasaba nada, se celebraba, todo el mundo celebraba y se decía que se hacían salvas, que justamente que era festejar que el rey estaba a salvo. Bueno, a partir de allí surgió que al brindis se le llamara salva. Y cuando alguien en medio de un discurso quería decir algo, levantaba la copa y hacía una salvedad. Fíjate que también de ahí viene salvedad. Y por último, cuando los barcos llegaban a un puerto enemigo, vaciaban sus cañones porque estaban tan calientes que no los iban a poder recargar y en el puerto entendían que venían en son de paz. Claro. Entonces tiraban las balas que llamaban hacer una salva de balas y después, para no usar las que tenían pólvora en serio, se inventaron las balas de salva, que son balas inofensivas. Así que todo a partir de del pobre hombre que tenía que probar. Pero ahora, el sentido nada que ver, porque ahora cuando hacer una salvedad es hacer como una excepción. Hacer como una excepción, pero en ese momento era pararse en medio de una reunión con la copa en alto y decir quiero hacer una salvedad por la costumbre esta del rey que no había que envenenar. Sí, esta para que me gusta, meterse en camisa de 11 varas. Era un problema como ahora, porque en general cuando vos como rey o como señor feudal adoptabas a un hijo ya grande, era porque era un hijo natural, etcétera, se tenía que hacer para bautizarlo todo el procedimiento del parto. Se figuraba la persona ya era grande o el chico ya era grande y entonces se lo metían en una camisa, 11 varas, casi un metro, una camisa muy grande y se lo hacía salir por abajo de la camisa como si fuera un parto, ¿no? Y ahí es cuando lo bautizaban y justamente se decía que esa persona por convertirse en hijo oficial iba a ser heredero oficial y se iba a meter en problemas. O sea, al nacer de una camisa 11 varas estabas en problemas serios. Claro. Qué bárbaro. Decime, en tu investigación de la historia de Argentina, ¿qué personaje te asombró más o te resultó muy diferente a lo que nos enseñan en el colegio, a la imagen que uno tiene, ¿no? De nuestros próceres, por ejemplo? Bueno, y por ejemplo, a Belgrano nosotros lo admiramos mucho, todos, pero cuando lo vas conociendo,
cada vez es más admirable. Es algo que en muchos años de estudio sigo trabajando. ¿No le encontrás una y sigo falla? sigo encontrando cosas magníficas de él. Mirá. Entonces, Belgrano es una personalidad que siempre va a Muy sumar. mujeriego, ¿no? Tengo entendido, Belgrano era un tipo que tuvo muchos amoríos, que han pasado muchas mujeres también a lo largo de su vida, ¿verdad? Curiosamente, era una persona que cuidaba mucho su aspecto, estética, sí. algo que para 1810 No era habitual. Claro. En 1810 un hombre se ponía una camisa un lunes y al lunes siguiente todavía seguía Era buen mozo, usando era bien parecido Belgrano, ¿eh? Morían las chicas por él, ¿no? Sí, ¿O no? se cuidaba las manos, se cuidaba el aspecto, usaba colonias, por lo tanto ¿Que no imagínate. usaba perfume en esa época? No, y la verdad es que Pero eso tenía que ver los con su hombres no olvidan formación muy en bien. Europa. porque él había estudiado en Europa siendo joven y Claro. se había entusiasmado justamente con cuidarse. Y esto las mujeres lo celebraban. ¿Pero lo celebraban o lo trataban de gay? ¿O en ese momento? Se no, habla. no? Siempre existió Porque así existió esa cosa, ¿no? Por la voz. Bueno, justamente fue por la voz, porque él tenía una voz aflautada, ¿no? Y entonces se recuerda un momento en que San Martín reunió a sus oficiales y para unificar las voces de mando, esto es que cuando él gritaba una orden, que todos los oficiales gritaran la misma orden, jugaba una especie de teléfono descompuesto en una mesa. Y él, San Martín, que tenía una voz de barítono, daba una orden, el próximo que tenía que decirle era Belgrano y el contraste era muy fuerte. Entonces Dorrego, que era un Farinelli, oficial... el castrato. Una voz, exactamente. Bueno, Aflautada, y justamente claro. cuando Belgrano. Dorrego era el que se burlaba de Belgrano, Ajá. y entonces de eso quedó que él tenía cierta manera entre que se cuidaba Claro. y que tenía esa voz. Y Y tenía esa vocecita claro. escuchando. Y ahí con Photoshop. Las chicas fascinadas. Te No, quedó ahí el- salió la bandera, pero Las chicas viste que, fascinadas con claro, Manuel los Belgrano. retratos estaban muy pintados, parecía hasta que tenía pintados los labios. Era el Claro. Photoshop de aquella época, ¿no es Photoshopeado, cierto? claro. No, Claro, se lo bueno, veía. Belgrano no Era un llegó- metrosexual entonces. Bueno, lo que hoy Belgrano, llamaríamos podemos un decir. metrosexual, y lamentablemente no llegó a la época de la fotografía para que lo conociéramos en su real aspecto, ¿no? Yo había leído una vez, a ver si es El verdad, daguerrotipo, mejor dicho. que Belgrano tenía mucho cabello. En esa época a los hombres se les caía el pelo, no había tratamiento, no había implante, ni había tratamientos. ¿Es cierto que él para peinárselo usaba la jalea de las mermeladas para que quedara tipo gel? Ah, bueno. No, primero, Belgrano, ten en cuenta que murió a los 50 años, Sí. es decir, que murió bastante joven. Tenía mucho pelo, Sí. era mucho más rubio Ah, mira. de lo que nosotros vemos en las imágenes y en los retratos. De hecho, por lo rubio que era, lo llamaban el alemán. Ajá. Parecía más un alemán por el pelo, y sí utilizaba jaleas, pero no las jaleas dulces, ¿no? ok. Sino que usaba unas jaleas que eran especiales para el Para el ¿Qué pelo. figura? Él enseguida dijo lleno de moscas. Claro, imagínate. Claro, lo Qué seguían asco. hasta la boca. ¿Y con qué personaje te pasó lo contrario? Quizá lo fuiste conociendo y se te cayó un poquito del pedestal. Bueno, a veces pasa un poco con los caudillos, ¿no? Porque el caudillo, cuando ocupa un lugar en la historia, es porque las instituciones están débiles y el caudillo necesita, ese pueblo necesita a alguien que emerja. Pero Y a son ve- medio dictadores. Y a veces el caudillo justamente Claro. toma mucho más poder del que debería, y entonces uno Bueno, nota que a veces en- las conductas no son las ideales. En Salta, por ejemplo, Güemes es un prócer que no es reconocido a nivel nacional. Bueno, pero justamente ahí tenés un caudillo que no es el tipo de caudillo que emergió de ese tipo de institución. por eso Justamente lo Güemes plan- fue gigante. Claro, tal cual, ¿no? Ellos, aparte, cómo sostienen esa identidad y para el salteño, Güemes forma parte de Claro, sin de duda. su Su orgullo. identidad y de su orgullo, Gua- mucho más que cualquiera de los demás próceres que para nosotros existen. Exacto. Claro. Que Y también- es muy sorprendente, ¿no? Bueno, pero él murió en 1821, se perdió una gran parte de la historia argentina, se perdió una gran parte de tener a Güemes, y justamente él quedó inclusive muy mal visto en Buenos Aires. Cuando murió Güemes en Buenos Aires se celebró. Claro. Tenemos un loco menos, un caudillo menos. Y desde esa época nosotros seguimos hoy por hoy sin por ahí reconocer Bueno. los logros y que contribuyó a la Argentina actual. ¿no? José Hernández, cuando escribió el Martín Fierro, le puso Martín a su gaucho por Güemes, Ah, mira. justamente en un homenaje. Che, una última, ¿es cierto que Sarmiento tuvo así algún amorío con alumnas? Ah, sí, cuando él tenía 19 años, Opa, era maestro, El maestro. En Chile. Con y- cariño, el maestro con cariño. Un maestro Fue la lucha. cariñoso, ¿no? Y tuvo un romance con una de sus alumnas, con
bueno, se llama María Jesús, le decían la Chepa, Avendaño, y tuvo una hija. Así que fue más padre del aula que nunca. Es buenísima la del padre del aula. Bueno, un placer, Daniel. Seguiría horas. Nos estamos quedando sin tiempo. Tengo una lista acá de palabras que después me vas a contar. La última, elijan una. No digo ni mu, yo no digo ni mu. Ni mu, no digo ni mu. Bueno, en realidad parece que hablamos de una vaca. Claro. Sin embargo, es la condición de la persona que no puede hablar. El mudo se llama mudo justamente porque lo único que puede hacer es la... Por eso se dice mudo. Y cuando uno dice no dijo ni mu, es que ni siquiera pudo decir eso. Y el toletole, se armó el toletole también, que lo usamos muchísimo. El toletole es bíblica. Cuando Poncio Pilatos se presentó con Jesús al pueblo, le preguntó qué hacer con él. Y la gente en idiomas arameos le gritaba, sácalo, sácalo, crucifíquenlo. Sí. Cuando pasó eso a la Biblia, en latín, el sácalo, sácalo se te convirtió en tole, crucifixe, eum. ¿No? Y justamente el tole es todo ese griterío y la gente fervorizada, bueno, viene de aquellos. Mirá vos. Sí. Bueno, historias de letras, palabras y frases. Esta es la segunda parte, digamos. O sea, tiene una primera, ¿no? Sí, así es. Bueno, así que más que recomendable. Daniel, un placer haberte tenido por acá. Muchas y Silvia, contanos un poquito de qué va dejar de romper los espejos. Si yo hubiera puesto otra cosa, dejar de romper, pero la editorial dijo que no era conveniente. Okay. Así que bueno, dije, está bien, si no es comercial lo sacamos. Pero en verdad la idea es que no rompas eso que te está mostrando el otro, que no es más que una proyección de lo que sos en verdad o de algo que te pudo haber pasado. A veces nos pasa que no nos podemos identificar con el ladrón, ponele, ¿no? Tenés, qué sé yo, una amiga que te robó la billetera. Encontrás a tu amiga que te está sacando la billetera de la cartera, vos decís, no puede estar mostrándome un espejo de nada porque yo sería incapaz de robar. ¿De robar qué? De robar billeteras. Pero por ahí estás saliendo con un tipo casado. Y estás robando, de alguna manera, algo que le pertenece a otra persona. La gente con la que uno se relaciona tiene algo en común con uno. Te muestra algo. Entonces, yo te puedo haber robado a vos tiempo. ¿Por qué? Porque soy una persona impuntual, llego tarde a las citas. Vos para llegar a una cita, yo por ejemplo vine acá muy temprano a este programa. Qué linda, claro. Ahí fue un tiro por elevación. Entonces estuvieron robando. Yo estuve rezando por ustedes, digo, que no les vuelva. No. Bueno, digo, esto de verdad, uno a veces no sabe que está robándole algo a otra persona. Silvia. Entonces lo primero que hace, perdóname, es no reconocerse en eso y decir, no, por favor, ¿en qué voy a ser yo tan ladrona como mi amiga? O tan infiel, o tan traicionera, o tan mezquina. Bueno, escarbale un poquito, no rompas a ese espejo de esa relación, porque seguramente hay mucha información para darte. Y la cita bíblica que dice algo así como, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿también es aplicable este libro? Sí, sobre todo, sí, absolutamente. Sobre todo porque por ley de atracción nosotros tenemos esa vibración, ese nivel vibracional, que puede ser bajo y por eso atraemos gente de nivel bajo en vibración, o puede ser una vibración bien alta y ahí tenés a tu alrededor gente optimista, de buen humor, que te está mostrando lo que vos sos también, así que sí, claro. Y es verdad que lo que más detestamos los seres humanos es, a ver, el reflejo de nuestros defectos en el otro. No, olvidate. Por eso los queremos romper. Claro. En realidad, si nos está molestando algo del otro, lo tenemos. Mirá. En algún lugar. Aunque no sea propio, te lo digo varias veces para que no lo rompas al espejo, aunque no sea propio, por ahí te hace acordar literal, a tu abuelita que la odiabas. ¿Entendés? Sí. Por ahí a mí me molesta algo muy fuerte de vos, no es el caso, por supuesto, pero no tengo que buscar solamente en el espejo de lo que me podés estar mostrando, sino que me recordás a mi hermana con la que yo tuve conflicto cuando era pequeña, ponele. Claro. Siempre te termino agradeciendo, porque lo que vos me estás dando siempre es una información. Porque lo que me molesta a mí de vos, no le molesta a él. Claro. ¿Y dónde está el límite? ¿Qué? El límite para no romper esas relaciones. No tenés que romper ninguna relación. La relación cuando terminó de enseñarte algo se esfuma. Claro. Hay un cuento de la tradición que es el disipador de todas las dificultades, por ahí lo conocen, y dice, ellos abandonan nuestra historia aquí. Sí. Es como si hay una calecita, ¿no? Y vos tenés determinado tipo de relaciones y cuando ya no tenés nada que aprender de esa relación efímera, eso ya está, ya no está más en tu vida. Puede haber un límite, ¿no? Cuando se, qué sé yo, el accionar del otro es demasiado extremo, violento. ¿No? Si sos violento, mira, un golpeador, si es demasiado, por ejemplo. la pregunta sería, ¿por qué lo contrataste?
¿Por qué vos fuiste a elegir a esa persona? ¿Para aprender qué cosa? Porque íbamos juntas de la manito y vos dijiste, a mí me gusta ese que tiene un vaso de whisky en la mano y está codado y me mira con el ceño fruncido. ¿Por qué elegiste esa figura agresiva? Y yo dije, ay no, yo prefiero ese que se parece a Gandhi. Claro. ¿Ok? Digo que hay una inclinación de una sabiduría superior. No estoy hablando solamente ni del masoquismo ni de la patología que te hace repetir patrones, de buscar a tu padre golpeador en tu nueva pareja. Hablo de la sabiduría que te permite recrear para perdonar o para sanar algo que era viejo. Y puedo hacer una muy cortita, la última, que es súper interesante, me parece. Esas relaciones que son como perennes, ¿no? Como que son eternas en el tiempo. ¿Viste? Uno dice, bueno, lo conocí en el jardín, a un amigo, una amiga, y fuimos amigos hasta el día de nuestra muerte. ¿Eso significa que ambas personas se retroalimentaron, tuvieron que aprender el uno del otro hasta el último día de sus vidas? Sí, absolutamente. A mí me pasa estar con mi marido de toda la vida, de niños que estamos juntos, y hemos pasado etapas de crecimiento fantásticas que mirando para atrás decimos, wow, qué bien que lo hicimos, ¿entendés? Porque nos podíamos haber matado, podíamos haber roto muchos espejos. Y no lo hicieron. No lo hicimos. Qué maravilla. Bueno, es una manera también de no poner todo en el otro, lo que estás planteando. No condenar, ¿no? Por ciertas actitudes a las demás personas. Seguro. Vos sabés que cuando decís no poner todo en el otro, lo que yo más quiero mostrar es cómo se recupera el poder propio cuando uno reconoce la responsabilidad, la habilidad de responder por lo que me toca. Si fue un error que yo cometí, permitime por favor que yo lo enmiende. No quiero darle a los demás esa responsabilidad, déjamelo a mí. Perfecto. Bueno, es muy interesante, ¿eh? Te digo, es lectura para el fin de semana. A full. Empecemos con uno, seguimos con el otro. Bueno, les pido que se queden, que nos acompañen, porque viene algo muy interesante. Vamos a hablar de cuidarnos, ¿no? Y eso nos importa a todos. Estamos